A partir de GeneXus X Evolution 3 se incorpora el concepto de transacción base. Esto brinda la posibilidad de indicar explícitamente el nombre de la transacción cuya tabla física asociada se desea recorrer, ya sea en un for each, en un data provider o en el grid de un web panel. Para el caso de transacciones de más de un nivel, se puede indicar el nombre de la transacción, seguido de punto, y luego el nombre del nivel cuya tabla física asociada se desea acceder como tabla base. Los objetivos son poder mejorar la capacidad expresiva, es decir, que los usuarios GeneXus, cuando piensan en una navegación, ya tienen clara la intención de navegar cierta tabla base y de esta manera lo pueden indicar y visualizar al leer el código. También que sea más fácil para GeneXus recibir de antemano la indicación de la tabla base a navegar en lugar de tener que determinarla. Con la aparición de este concepto, la cláusula defined by se considera deprecated y se mantiene únicamente por compatibilidad. Sugerimos referenciar siempre la transacción base, ya que es ventajoso a todo nivel y además una vez que nos acostumbramos a referenciarla, nos resulta muy amigable. Bien, vayamos a GeneXus para ver en primer lugar cómo indicar la transacción base en un for each. Tenemos definida la transacción speaker y hemos creado el procedimiento de nombre speakersList, cuyo objetivo es imprimir en formato PDF el listado de todos los oradores en orden alfabético. Así que vamos al source. Escribimos for each e inmediatamente al lado del for each escribimos el nombre de la transacción cuya tabla física asociada queremos recorrer. Así que ponemos speaker. Como la idea es que los oradores salgan listados en orden alfabético, agregamos la cláusula order correspondiente. Y dentro del for each incluimos el comando print y el nombre del print block que contiene los atributos que deseamos mostrar de los oradores. Observemos que todos los atributos mencionados dentro del for each pertenecen a la tabla extendida de la tabla base speaker. Y así lo debemos cumplir. Es decir, la tabla a recorrer queda determinada por el nombre de la transacción o del nivel de la transacción indicado al lado del for each. Y el conjunto de atributos incluido entre el for each y el end for deben pertenecer a la tabla extendida de la tabla base que indicamos recorrer. Es bien claro entonces que la tabla base de este for each es speaker. Vamos a ver ahora otro ejemplo en el cual la transacción base que indicaremos corresponde al segundo nivel de una transacción. Observemos la estructura de la transacción session. Define las conferencias y para cada conferencia su conjunto de oradores. Veamos ahora el procedimiento Speakers of One Session que ya hemos definido. Recibe en su regla parm el identificador de una sesión, Session ID. Y vamos ahora a ver el source. Al ver lo que está escrito al lado del for each, nos queda clara la indicación de la tabla base que se está pidiendo, o sea, la asociada al segundo nivel de la transacción session. Ahora verifiquemos que los atributos incluidos en el print block pertenezcan a la tabla extendida de la tabla base solicitada, para que la definición completa sea correcta. Hemos verificado que sí, o sea que saldrán impresos los oradores de la sesión recibida por parámetro. También es posible declarar más de una transacción base. En este caso, GeneXus intenta hacer un join entre las tablas físicas asociadas a las transacciones base declaradas, y si no puede, hará un producto cartesiano entre ambas tablas físicas. Si bien se deduce por ser un único for each, observemos que el resultado de la intersección de datos que se hace, ya sea join o producto cartesiano, se mostrará en una misma línea, o sea que el resultado será un listado plano. Bien, pasemos ahora a ver el uso del concepto de transacción base en un objeto data provider. En los data provider se declara la transacción base antecedida de la cláusula from. Vamos a verlo con un ejemplo práctico. Tenemos definido el tipo de dato estructurado SDT Speakers. El objetivo es poder definir variables de dicho tipo en algún objeto
y poder luego almacenar en memoria una colección de oradores. También tenemos definido el Data Provider DP Speakers, con la lógica que resuelve cargar estructuras del tipo SDT Speakers. A este source le hemos arrastrado el tipo de dato estructurado SDT Speakers y casi toda la sintaxis se ha agregado en forma automática. Nosotros solamente hemos escrito explícitamente en el source la definición de la transacción base y la cláusula where. Observemos entonces que inmediatamente después del nombre del SDT hemos escrito from y la transacción base. Así hemos indicado que la tabla base a ser navegada sea la tabla física asociada al segundo nivel de la transacción session, la cual almacena los oradores relacionados a las conferencias. Además, hemos definido un filtro para que en particular se carguen en memoria los oradores de cierta conferencia recibida por parámetro. Al igual que vimos para el for each, los atributos presentes en el cuerpo del Data Provider deben pertenecer a la tabla extendida de la tabla base indicada mediante el concepto de transacción base. Por último, pasemos a ver el uso del concepto de transacción base en los web panels. Los controles Grid Standard y Grid Freestyle ofrecen la propiedad BaseTrn, que permite indicar el nombre de la transacción cuya tabla física asociada se desea navegar, o transacción, el nombre del nivel. Los atributos presentes en el grid deben pertenecer a la tabla extendida de la tabla base indicada a través del concepto de transacción base. En este webpanel de nombre WP Speakers se desean visualizar las conferencias en las que participa el orador con identificador Speaker ID igual a 3. Con esa finalidad, en el grid hemos incluido los atributos Session ID y Session Title, y en la propiedad BaseTrn del grid hemos indicado Session.Speakers.